Define en una palabra la relación entre colonizador y esclavo. Explotación. Sumisión. Poder. Maltrato. Abuso. Desigualdad. Inequidad. Define en una palabra la relación entre mestizo y esclavo. Desigual. Marginados. Define en una palabra la relación entre mestizo y colonizador. Conquista. La expansión de Inglaterra en el pasado, enfocándonos específicamente en su expansión y colonización hacia los Estados Unidos de América, tiene una inmensa relevancia tanto en el pasado como en el presente y en los cimientos de tal nación como lo es hoy en día Estados Unidos. Este estudio no solo es importante en la historia y en las ciencias sociales, sino en la relevancia que ha tenido la globalización, tanto interna como externa, de los Estados Unidos de América. En primer lugar, dicha colonización fue un desencadenante de un proceso cultural, social, político y económico de la actual nación de Estados Unidos. Esta colonización trajo choques culturales entre indígenas y grupos de africanos negros esclavos que llegaron gracias a los ingleses. Esto ha contribuido al arraigado racismo que tiene la sociedad actual estadounidense y de hecho mundial. Este racismo arraigado es otro de los conceptos clave de esta investigación. ¿Por qué? Porque gracias al racismo se dieron diferentes tipos de interacciones disruptivas entre los grupos que vivían actualmente en esa época en los Estados Unidos de América. Las relaciones culturales se complicaron dado que había diferentes grupos sociales que habitaban al mismo tiempo. Por un lado estaban los ingleses, quienes llegaron al territorio. Existían los ingleses burgueses, quienes tenían el poder, y los ingleses de clase media y baja que llegaron a modo de emprendimiento. También estaban los indígenas, quienes ya habitaban el territorio y fueron despojados de sus tierras. Y además de ellos, también llegaron los esclavos africanos, que fueron traídos en embarcaciones inglesas. También existía otro grupo social, los mestizos y los mulatos. Estos nacieron en el territorio de Estados Unidos. Los mestizos eran hijos de indígenas e ingleses, y los mulatos hijos de ingleses y esclavos. Nos sumergiremos en la herencia del colonialismo, centrándonos especialmente en los conflictos culturales que dejan un legado en el racismo y la influencia en las instituciones políticas y la democracia estadounidense actual. Acompáñenme en este viaje hacia el pasado, donde evaluaremos diferentes películas y las relaciones entre los grupos humanos anteriormente mencionados. Amazing Grace es una película del 2006 que se centra en la vida y el legado de William Wilberforce, un político británico del siglo XVIII que luchó inalcanzablemente por la abolición de los esclavos en el Imperio Británico. A lo largo de la película se presenta su determinación para llevar a cabo la campaña que finalmente llevó al Parlamento británico a aprobar la Ley del Comercio de Esclavos en 1807, y esto prohibió el comercio de los esclavos del Imperio Británico. Además de él, en la película y en la vida real hubo otras personas que aportaron a este evento. Entre ellos se encuentran Barbara Spooner, la esposa de Wilberforce, quien es el apoyo fundamental para él en su lucha contra la esclavitud, y William Pitt el Joven, un político británico y amigo de Wilberforce, quien era el primer ministro del Reino Unido en ese momento y ofreció su apoyo a la causa abolicionista. La relación de los personajes principales con los esclavos se centra en la lucha contra la esclavitud. Aunque la película se enfoca principalmente en la historia de William Wilberforce y su campaña, muestra cómo los personajes se relacionan con la causa. Estos son defensores de la abolición ya que tienen una conexión emocional y moral con la situación de los esclavos, y a través de sus discursos y debates políticos y acciones legislativas intentan exponer y poner a fin la brutalidad e injusticia del comercio de estos. Wilberforce, al ser un político británico, puede encajar en los estereotipos de un colonizador. Sin embargo, este rompe los estereotipos al tener una relación de compasión y ayuda hacia los esclavos y no una relación de poder y abuso como se veía normalmente. 12 Years a Slave presenta una impactante exploración de la relación entre un conquistador y un esclavo durante la esclavitud del siglo XIX. La película, dirigida por Steve McQueen y basada en las experiencias reales de Solomon Northup, aborda temas como el poder, la deshumanización y la lucha por la libertad. Solomon, un hombre negro libre, es secuestrado y vendido como esclavo, ilustrando la brutalidad de la relación entre el plantador sureño Edwin Epps y él.
Epps personifica la crueldad del sistema esclavista, basando su autoridad en el control total sobre quienes ve como propiedad. La película destaca la degradación del esclavo y la resistencia valiente de Solomón, desafiando la narrativa de sumisión. Además, explora las complejidades de las relaciones humanas dentro de la opresión, incluyendo la intersección de género en la esclavitud. 12 Years a Slave ofrece una mirada intensa a la deshumanización, la resistencia y la lucha por la libertad, desafiando a la audiencia a reflexionar sobre las relaciones de poder y las consecuencias devastadoras de la supremacía racial. Raíces es una miniserie de televisión que se emitió por primera vez en 1977. Esta serie sigue la historia de la familia de Alex Haley, centrándose en Kunta Kinte, un joven africano capturado y vendido como esclavo en Estados Unidos durante el siglo XVIII. La serie se desarrolla a lo largo de varias generaciones, abarcando eventos históricos clave como la Guerra de Independencia de Estados Unidos, la Guerra Civil y la Emancipación. La narrativa de esta miniserie destaca la brutalidad de la esclavitud, mostrando las condiciones inhumanas a las que estaban sometidos los esclavos, así como la lucha constante por la libertad y la preservación de la identidad cultural africana en medio de la adversidad. La serie aborda temas difíciles y presenta una narrativa impactante que generó conciencia pública y discusiones sobre la historia y la herencia afroamericana. Raíces se considera un hito en la representación de la esclavitud en los medios de comunicación y ha dejado un impacto duradero en la conciencia cultural y social. A continuación vamos a analizar la relación entre los colonos y entre los indígenas desde la película de Pocahontas. Es muy interesante porque la película empieza con un retrato de Londres y de lo que era para ese entonces una ciudad civilizada y desarrollada, lo cual muestra el eurocentrismo. Y de la misma manera se notan los rangos sociales. Por ejemplo, el que dirige la expedición no solo viste con telas finas, también viaja en carruaje, lo reciben con una alfombra, tiene copas, tiene comida en abundancia y entre otras cosas. Desde antes de conocer a los indígenas, digamos que los colonos ingleses ya están predispuestos, hablan de llegar a un nuevo mundo, hablan de libertad y de prosperidad en ese nuevo mundo, incluso se refieren a los indígenas como salvajes sanguinarios. Entonces digamos que ellos ya están un poco predispuestos a lo que van a encontrar y están predispuestos a no escuchar lo que otra cultura distinta a la de ellos tiene por aportar. Y todo por el oro. Ahora, se puede encontrar un punto en común entre ambas culturas, y es que ambas son culturas bastante machistas, porque por ejemplo a Pocahontas se le quiere obligar a casarse con un hombre de su cultura por conveniencia. Además, en esta película se presentan y se evidencian dos perspectivas distintas acerca de la relación entre colonos e indígenas. Por un lado tenemos la que, digamos, predominó en toda la historia de la colonización y es la gente que venía de Europa queriendo imponer definitivamente la cultura de ellos y eliminar las culturas indígenas, pero el ejemplo de Pocahontas y el capitán John Smith, que es el colono del que se enamora, es el ejemplo perfecto de que hay personas que sí están abiertas a escuchar y a aprender de otras culturas y mezclarlas y hacer aportes desde distintas perspectivas. Pues por ejemplo, cuando Pocahontas ve a Smith por primera vez, para nada piensa que es una amenaza. Y por el contrario, John Smith cuando ve a Pocahontas por primera vez, digamos que él por sus predisposiciones del lugar de donde venía, o sea, de Londres, le apunta con el arma creyendo que es una amenaza, pero después se da cuenta que es inofensiva e incluso se enamora de ella. Aunque se puede decir que los colonizadores totalmente fueron mucho más violentos con los indígenas que los indígenas con los colonizadores. Por ejemplo, en la película se nota que la comunidad indígena a la que pertenece Pocahontas sí se preocupa por los colonizadores porque son personas nuevas, porque pueden significar cierto peligro, pero como no los conocen, prefieren ir a observar antes que atacar y ser violentos como lo han sido ellos con los indígenas. Algo muy interesante que muestra la película de la relación de estos dos grupos sociales es que hablan lenguas completamente diferentes, entonces solo se pueden comunicar con sus gestos, acciones y movimientos. Bueno, y digamos que también el primer encuentro entre indígenas y colonizadores sale mal porque los ingleses están predispuestos a que los indígenas son malos y de una vez atacan e intentan mostrarse superiores a través de su armamento y de su gente. Pero algo que es muy interesante es que Pocahontas empieza también como a explorar cosas de los ingleses que le interesan. Y John Smith le empieza a explicar y le habla de salvajes, de mejorar cosas, de gente que no es civilizada, de cambiar casas. Pero pues en este caso también Pocahontas se molesta y le da el lugar que se merece su cultura. Y dice que los ingleses creen que su cultura y su raza es superior, lo cual es un poco nacionalista de su parte. Pero que Pocahontas cree que su cultura también está bien y que ellos viven bien así.
Bueno, digamos que en adelante ambos grupos sociales son absolutamente agresivos uno con el otro, y aunque sí es claro que los ingleses fueron mucho más violentos con los indígenas también pues se defendieron y por lo tanto fueron agresivos con los ingleses. Digamos que ambos grupos sociales estaban llenos de mucho odio. Hay de hecho una canción en la película en la que los ingleses por una parte dicen que los insultan a los indígenas y dicen que son una raza miserable, de un color horrible, que merecen la guerra, que los tienen que matar, que los indígenas son bestias, animales. Y de la misma manera los indígenas los insultan a ellos en la misma canción, diciendo que los blancos son unos demonios, que su faz es solo un disfraz, que son inhumanos, que son asesinos, que no hay que confiar en ellos. Entonces como que ambos empiezan a insultar y aumenta, digamos, esta tensión entre ambos grupos sociales que se ha mantenido así a través de la historia. Como mencioné anteriormente, esta película es chévere porque muestra como dos perspectivas y de hecho en una fuente dice que hay ingleses que incluso preferían huir a convivir más con los nativos, pero igualmente los que dominaban todo eran los que querían todo el poder y los recursos de las tierras, pasaran por encima de quien tuvieran que pasar. Entonces digamos que al final de la película demuestra un poco eso, porque los colonizadores se dividen como en dos bandos y está el líder que, a pesar de que los indígenas ya dijeron que iban a hacer paz, él igual los intenta matar, y los otros que están de acuerdo en hacer paz con los indígenas. Digamos que la película sí es muy linda porque termina con un acuerdo de paz, los indígenas incluso llevan ofrendas para su camino de vuelta a Londres. Pero es un final de Disney, no es un final realista. Digamos que en la realidad desafortunadamente esta relación agresiva entre ambos grupos sociales fue la que predominó a través de la historia y por muchísimos años hasta casi que la independencia de Estados Unidos. Después de haber analizado Roots, Pocahontas, 12 años de esclavitud y Amazing Grace, nos damos cuenta que la colonización complejizó las relaciones entre las personas que habitaban el territorio norteamericano en la época de la colonización. Esto se dio gracias a que había grupos humanos con contextos muy diferentes entre sí, y por eso la colonización deja una huella marcada para el resto de la historia de esta nación.